De los trabajos realizados en campo, se generó la información necesaria para iniciar el modelo de simulación. En primera instancia se cuenta con el plano georreferenciado del catastro de la red de drenaje, el cual presenta la siguiente información: la longitud, material y sección transversal de las tuberías y conductos que forman la red de drenaje, la ubicación y configuración de los pozos de visita, cárcamos y estructuras especiales. También se cuenta con el plano topográfico georreferenciado del sitio de interés, el cual nos ayudará a definir la elevación de cada nodo en el modelo. Complementariamente, se realizó un plano de lotes georreferenciado, el cual muestra el total de los predios del distrito y qué tipo de descarga representa. La red de drenaje en estudio da servicio a 70 manzanas y se conforma por una serie de descargas domésticas conectadas a tuberías de concreto, que se unen entre sí a través de pozos de visita. Esta red transporta aguas residuales principalmente domésticas desde el poblado hasta un humedal, para ser tratadas antes de ser descargadas a la corriente. Sin embargo, el nivel del terreno por donde cruzan los colectores principales se encuentra por debajo del nivel de la descarga en el humedal. Esto ocasiona que, en estos tramos, la conducción se realice a presión. Estos dos colectores son tuberías de 8 pulgadas y están diseñados para trabajar con flujo residual a presión. Ya que el subcolector tiene un diámetro de 18 pulgadas y el colector tiene un diámetro de 8, se construyó un pozo especial con trampa para evitar que el arrastre de sólidos ocasione taponamientos al colector. De acuerdo con los objetivos definidos previamente y la estructura de la red de drenaje, la asignación del gasto de aporte se realizará de la siguiente manera. Todo pozo de visita se utilizará para la asignación de gasto de aporte. Obsérvese que en la red de drenaje existen 186 pozos, en los que se debe realizar la asignación de manera uniforme. Es recomendable colocar a cada elemento sus propiedades físicas. Esto agilizará el trazo del esquema de la red. La asignación del gasto de aporte se realizará por zonas de influencia, lo que significa que la descarga de cada lote se asignará al pozo de visita más próximo. El primer paso es definir las zonas de influencia. Esto consiste en trazar líneas que dividan en dos partes cada conducción. Estas líneas definirán las zonas de influencia tentativas para cada nodo. Posteriormente, se deben afinar las zonas de acuerdo a los predios que cruzan dichas líneas. Ahora tenemos los predios que serán asignados a cada pozo. Entonces, tal como se mencionó en el video 2, el gasto de aporte asignado a cada pozo de visita será igual a 0.021 litros por segundo por el número de predios dentro de la zona de influencia. Esto se realiza para cada pozo de visita en la red. Ahora contamos con la información mínima necesaria para iniciar el trazo del modelo. Iniciamos el programa SWIM. En el video anterior se describió de manera general la estructura del programa. Seleccionamos la opción Default del menú Project. Aparecerá un cuadro de diálogo con 3 pestañas. La primera de ellas, ID Labels, permite definir el prefijo que se utilizará para nombrar cada elemento que se ha trazado. Si deseamos que los nodos sean identificados con el prefijo N, entonces debe anotar la letra N en la celda correspondiente. De esta manera, cuando se tracen los nodos de la red, automáticamente se definirán como N1, N2, N3, etc. De la misma manera, se puede definir un prefijo para cada elemento disponible en SWIM. Por último, la opción ID Increment nos permite definir la secuencia de enumeración para cada elemento. Si no se define prefijo alguno, entonces los elementos se identificarán exclusivamente con números. En la pestaña Node Link se definirán las opciones de cálculo. En primer lugar, podemos definir las dimensiones por defecto para cada elemento que se trace. Esto significa que el valor que se defina en Node Invert será la elevación que tendrán por defecto todos los pozos de visita que se tracen. De la misma manera, se puede definir la profundidad máxima de los pozos, el área de encharcamiento por encima de él, la longitud de las conducciones, la sección transversal y la rugosidad. Debemos definir las unidades en las que queremos trabajar.
Al dar clic izquierdo en esta opción, se desplegarán todas las unidades disponibles en Swim. Para nuestro ejercicio utilizaremos unidades de flujo en litros por segundo. Link Offset permite definir la convención para la profundidad de las conducciones con respecto del pozo de conexión. Deep indica que la profundidad de la tubería es con respecto al fondo del pozo de conexión. Elevation indica que la profundidad será con respecto al sistema de referencia. A continuación se debe definir el tipo de modelo a utilizar: estático, cinemático o dinámico. Para este ejemplo se utilizará el modelo dinámico, ya que se requiere modelar colectores a presión. Al final se definirá la teoría de pérdidas de energía con la que se requiere trabajar. Swim permite trabajar con dos teorías distintas, Hazen-Williams y Darcy-Weisbach. Se debe tener bien clara la teoría a utilizar porque los coeficientes de pérdida difieren en escala de magnitud de una a otra. Para efectos de nuestro ejercicio utilizaremos la teoría de Hazen-Williams. La segunda pestaña, Subcatchment, contiene opciones para la modelación de redes de alcantarillado pluvial, que en este momento no utilizaremos. Al presionar el botón OK, observamos que en la barra de estado se muestran las unidades de flujo que se definieron. Por último, seleccionaremos la opción On en AutoLength para que el programa defina la longitud de cada tubería al momento de trazarla. El modelo matemático del programa Swim simula una red de drenaje como un conjunto de líneas conectadas por nodos. Los elementos junction, llamados en español nodos, representan los puntos de conexión entre las líneas y a su vez estos elementos permiten representar pozos de visita, depósitos, cárcamos, puntos de ingreso o extracción de agua, divisores de flujo y puntos de descarga. Por su parte, las líneas representan conducciones, equipos de bombeo, edificios con puertas y vertedores. Swim es un programa diseñado para la modelación de redes de alcantarillado pluvial y contiene una serie de herramientas para modelar elementos hidrológicos, que serán definidos y analizados más adelante. Los nodos son puntos de la red donde confluyen las conducciones y a través de ellos ingresa o sale agua del sistema. Los datos básicos que deben ingresarse para los nodos son la cota del fondo con respecto al sistema de referencia, que comúnmente se utiliza la altura con respecto al nivel del mar, la profundidad máxima del pozo y el flujo de aporte asignado a este. El resultado que puede obtenerse para los nodos en cada periodo de simulación es el flujo de ingreso. Para modelar un punto de descarga, Swim cuenta con el elemento Outfall. Este tipo de nodos representan una descarga a cielo abierto, como un río o una planta de tratamiento. La propiedad básica que debe ingresarse para modelar este tipo de nodos es su elevación con respecto al sistema de referencia. El resultado que puede obtenerse para las descargas en cada periodo de simulación es el flujo de descarga. Divisores de flujo. Son nodos del sistema de drenaje que desvían el flujo de ingreso a un conducto en específico. Un divisor de flujo no puede tener más de dos conductos de descarga. Los datos básicos que deben ingresarse para estos nodos son la cota de fondo con respecto al sistema de referencia, la profundidad máxima del pozo, la profundidad inicial del pozo, el identificativo del link que recibe el flujo dividido, el tipo de divisor y las propiedades del divisor. Los divisores de caudal solo están activos, de acuerdo con sus propiedades, en modelos cinemáticos y dinámicos. Las unidades de almacenamiento son elementos de la red de drenaje que pueden almacenar un volumen de agua. Físicamente pueden representar instalaciones de almacenamiento tan pequeñas como un cárcamo o tan grandes como un lago. Las propiedades volumétricas de una unidad de almacenamiento se describen mediante una función o tabla de área superficial con respecto a la altura. Los datos básicos de una unidad de almacenamiento son la elevación del fondo, para la cual el nivel del agua es 0, la profundidad máxima de la unidad y el nivel inicial del agua. El método que describe la geometría de la unidad de almacenamiento puede ser por medio de una ecuación, área es igual a profundidad elevada a b más c, o a través de una tabla profundidad área. Por último, la curva de elevación capacidad. En la barra de herramientas del esquema se encuentran las diversas opciones para el trazo de los distintos elementos. Iniciamos con los nodos. Seleccionamos la herramienta Junction y con un clic izquierdo sobre el esquema ubicamos los nodos de la red. La ubicación de los nodos deberá ser de acuerdo al plano esqueletizado que generamos al inicio. Lo más adecuado es trazar los nodos de manera secuencial siguiendo el orden numérico que presenta el plano. Sin embargo, esto no es obligatorio ni afecta al resultado hidráulico. Además, se puede modificar el identificador del nodo en cualquier momento. De la misma manera, la ubicación exacta de los nodos no afecta al resultado hidráulico del modelo, y los nodos trazados se pueden mover con la herramienta Select Object. Un elemento se puede eliminar simplemente seleccionándolo con la misma herramienta y presionando la tecla Supreme o Delete del teclado. Para trazar los elementos que conforman el modelo de manera más precisa, se recomienda utilizar un lienzo de fondo. Esto se logra a partir de una imagen de la red que puede obtenerse del plano.
La opción Dimensions del menú View nos permite definir las coordenadas geográficas de la red de drenaje, de allí la importancia de generar planos referenciados. En este cuadro de diálogo debemos indicar las coordenadas de la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha del lienzo. Además se deben definir las unidades para trabajar con el esquema, que para este caso son metros. Utilice la opción Load del submenú Backdrop en el menú View para cargar la imagen generada. Ahora cuenta con un lienzo de referencia para el trazo de todos los elementos de la red. Nótese que para cada nodo de la imagen se indica su elevación, profundidad y gasto de aporte. Por su parte, para cada conducción se indica su longitud y diámetro. Esto optimizará el trazo de la red. Entonces retomamos la herramienta Junction y ubicamos todos los nodos. Puede utilizar la herramienta Zoom In, Zoom Out y Full Extent para ubicar de manera más precisa los nodos. Nótese que al definir los nodos no se ha respetado el orden indicado en el plano. Sin embargo, lo más adecuado es que estos elementos del modelo tengan el mismo indicativo que en el plano. Esto lo puede corregir manualmente utilizando el editor de propiedades. Además de corregir el indicativo, es momento para definir las propiedades físicas de los nodos. Seleccione la herramienta Select Object y al dar doble clic izquierdo sobre cualquier nodo aparecerá el editor de propiedades. Este editor es distinto para cada tipo de elemento que se seleccione. En este momento se presentan las propiedades para un nodo. El editor de propiedades tiene dos columnas. La primera indica la propiedad a modificar y la segunda el valor de dicha propiedad. En la parte baja del editor se da una breve explicación del renglón seleccionado. Entonces, en este momento procedemos a indicar la elevación de fondo para cada nodo con respecto al nivel de referencia, la profundidad de cada pozo y el gasto de aporte asignado. También se corregirán los identificadores de acuerdo al plano. Para la asignación del gasto de aporte, se debe dar clic izquierdo en el botón con 3 puntos. Aparecerá un cuadro de diálogo con 3 pestañas. Para el caso de descargas sanitarias, se recomienda utilizar la segunda pestaña, Dry Wither. El gasto calculado se indica en Average Value y para definir la curva de variación horaria se utiliza la primera opción de Times Patterns. Al presionar el botón con el icono amarillo aparece el segundo cuadro de diálogo que permite definir la curva. En el video 2 se presentó la curva de variación horaria a utilizar. Ahora es momento de ingresarla en el modelo. En Type definiremos el intervalo de tiempo, que para este caso será Hourly. Se debe definir el nombre y se puede ingresar alguna descripción. Para cada hora del día se debe indicar el multiplicador de la curva. Podrá darse cuenta que para la asignación de la curva de variación horaria de los siguientes nodos ya se encuentra definida al desplegar la lista. Para trazar el pozo especial con trampas de sólidos, se utilizarán dos nodos cercanos con la misma elevación de fondo y la misma profundidad. El pozo de visita comúnmente es a cielo abierto, por lo que si el nivel del agua dentro de este supera su profundidad, el agua empezará a desbordar. Sin embargo, el punto donde confluyen los dos colectores no existe un pozo de visita, ya que este tramo es de flujo a presión. Por esta razón se colocó una T dentro de una caja de válvulas. Para poder simular esta situación, debemos indicar al programa que este nodo no es a cielo abierto. Por ello, la opción Surcharge Depth permite indicar la carga en metros de columna de agua que el pozo puede soportar antes de empezar a desbordar. Este parámetro también se puede utilizar para simular tapas ciegas atornilladas. La profundidad del fondo será la que está enterrada la tubería, que es 2047.15 metros. La profundidad máxima del nodo debe ser la misma que el diámetro de la tubería, que en este caso es de 8 pulgadas o 0.203 metros. De acuerdo con el fabricante, la carga máxima que soporta la tubería es de 110 metros columna de agua, por lo que este valor será el que indicaremos en Surcharge Depth.
La tubería descarga a un tanque de amortiguamiento superficial dentro de las instalaciones del humedal. Para simular este tanque se utilizará la herramienta Storage Unit. La profundidad del fondo se encuentra en la cota 2049.89. La altura máxima del tanque es de 2 metros. Se propondrá una altura inicial de 1 metro, y ya que es un tanque de sección regular, utilizaremos la opción tabular para definir su geometría. Al dar doble clic en el parámetro Curve Name, aparece un cuadro de diálogo donde se puede definir la curva de profundidad contra área. Ya que es un tanque regular, solamente se requieren 2 líneas. A la profundidad 0, el área es de 35 metros cuadrados. Y a la profundidad 2, el área también es de 35 metros cuadrados. Al dar clic en el botón View, se muestra un gráfico de la sección transversal del tanque. Por último, debemos definir la descarga. Esta se ubica a 20 metros del tanque y se encuentra a la cota 2050.89 metros, y es una descarga libre. De esta manera concluimos el video 4, modelación de redes de alcantarillado sanitario con EPA-SWIM 5.0, con el cual se definieron las condiciones iniciales para la simulación y se mostró la manera de utilizar las herramientas Johnson, como son nodos, tanques y divisores. En el siguiente video, modelación de redes de alcantarillado sanitario con EPA-SWIM 5.0, segunda parte, se continuará con el trazo de los componentes físicos de la red. Se mostrará cómo trabajar con los elementos Link y cómo definir sus propiedades.